Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes a todos. Buenas. Vamos a tratar de recuperar un poco lo que es el contenido. Y bueno, nosotros tenemos como 10 compañeros conectados. Nosotros vamos a iniciar lo que es compresores. El contenido de compresores es mucho más corto que lo que vimos de bombas. Entonces, esto quizás lo vamos a avanzar un poco más rápido. Hay muchos conceptos que son muy similares, como en la parte de tuberías y accesorios. Los mismos accesorios que hay para bombeo, también hay para aire comprimido. Entonces vamos a empezar a ver lo que son compresores y sistemas de aire comprimido como tal. Eh, bien, un compresor, pues la función es una máquina de fluido, una máquina térmica, que según definiciones de turbomáquinas, pues es aquel equipo en el cual el fluido cambia bastante de densidad o de volumen específico. En ese caso, es una máquina térmica, contrario a las turbomáquinas hidráulicas, que es en las cuales el fluido no cambia de densidad. En este caso sí, porque tenemos un fluido que en la mayoría de los casos y en las aplicaciones que vamos a ver en la clase para cuestiones de aprendizaje va a ser aire, el que toma y eleva la presión pues en un rango alto. Puede ser cualquier otro gas, puede ser un gas alimenticio, puede ser un gas combustible, un gas refrigerante, y lo almacena para cumplir con los requerimientos en puntos de demanda. Digamos que un compresor lo que hace es elevar la presión, lo mismo que hace la bomba, solo que en la bomba le llamamos cabeza a ese aumento de presión. Aquí lo vamos a tener como aumento de presión y el fluido sí va a tener un cambio de volumen porque es un fluido compresible. Bueno, aplicaciones como mencionábamos, puede tener aplicaciones en la industria de refrigeración, generación eléctrica, sistema de gases médicos, gases industriales, sistemas neumáticos para funcionamiento de equipos, válvulas y herramientas. Y eso pues lo vamos a retomar más adelante. Aquí hay un par de imágenes pues tomadas de los libros de termodinámica donde podemos tener un gráfico de presión versus volumen. A mayor presión, menor volumen, y a menor presión, pues mayor volumen. Y eso es algo que debemos tener, conceptualizar bien en la parte de compresores, porque la unidad de medida de flujo hay un concepto adicional que tomar en cuenta, a diferencia del sistema de bombeo. Bien, entonces yo lo que necesito en el sistema de aire comprimido es tomar aire de algún recinto, presión pues normalmente la atmosférica, y aumentar la presión, que por decir un valor puede ser hasta 100 PSI. ¿Para qué lo voy a ocupar? Pues eso va a depender de la aplicación. Bien, ¿cuánto aire es lo que va a tener capacidad un compresor? Lo vamos a ver más adelante. Por mientras vamos a aprender sobre compresores. Este es un caso típico o esquemático de un compresor. Este equipo que está aquí en color amarillo. Este equipo tiene solamente una conexión de tubería, porque por el otro lado lo que tiene es toma de aire de los alrededores, a través del cuerpo del equipo, por estas como rejillas, por ahí toma aire de los alrededores, o sea, del cuarto en el cual esté instalado el compresor. Lo va a tomar ese aire en unas condiciones que son pues las atmosféricas, presión atmosférica, temperatura atmosférica. Siempre pues de las condiciones alrededor del cuarto de compresores. El compresor va a tomar este aire internamente, va a reducir su volumen, en el proceso se va a aumentar la presión y va a salir por el otro lado, a una mayor presión, una presión de descarga. Va a salir con una mayor temperatura y también va a salir con una humedad alta hacia los suministros. Entonces, este es la forma de toma de aire de un compresor. Internamente, le decimos compresor a todo el equipo, pero realmente internamente está el elemento compresor, que su composición va a ser muy similares también a las bombas, sobre todo a las bombas de desplazamiento positivo. Este elemento es el que se encarga de succionar aire de los alrededores, comprimirlos y descargarlos por esta tubería. Y a partir de esta tubería, pues va a los distintos puntos de demanda, que como mencionábamos, pueden ser puntos de demanda de limpieza, de refrigeración, pueden ser activadores de válvulas, activadores de herramientas,
dispositivos de control, procesos de pintura, atomización de fluidos, mecánica automotriz. Y quizás pues el sistema más común o más básico es pues en las llanteras. El equipo con la manguera que se encarga de llenar la llanta, pues es aire comprimido y ese viene pues de un equipo compresor que está almacenado en algún lado. Bien, ¿qué tipo de compresores podemos ver? Podemos tener. Vemos ahí alguna imagen, bueno, 5 imágenes de diferentes tipos de compresores. Algunos de ellos, pues, en algún momento los hemos visto y algunos, pues, un poco más industriales. Este solo es una marca de referencia, nada más para cuestiones de la clase. Pero aquí tenemos 5 tipos de compresores. Quizás estos dos son los más comunes a nivel de cuartos de pintura, talleres automotrices, llanteras, talleres de mecanizado. Son quizás los más comunes, capacidades pequeñas. Tenemos su elemento compresor por un lado, un elemento compresor por un lado. Tenemos un tanque de almacenamiento por otro lado. Y bueno, en este caso puede ser motobomba. Puede tener un motor de combustión que hace accionar el compresor para lugares donde no tengamos energía eléctrica. Puede ser horizontal, puede ser vertical, como estos dos casos, este segundo caso, o puede ser ya un componente industrial, pues, muy diferente a los anteriores. Y este que sería un caso, pues, mucho más industrial. Bien, antes de ya empezar a conocer qué tipos de compresores podemos tener, vamos a hablar un poco de una red de aire comprimido. Tenemos ahí un par de imágenes donde ya tenemos en la parte de abajo un cuarto mecánico de compresores. Tenemos en la parte de arriba ya una red neumática. Y vamos a ver que el concepto es muy similar que una red hidráulica. Tenemos por un lado la generación de aire comprimido, por otro lado tenemos un almacenamiento y por otro lado tenemos una distribución y puntos de demanda. Bien, entonces viendo esta imagen, digamos que veamos la parte de abajo. Este elemento que está aquí es un compresor. Este es el que toma el aire de sus alrededores a presión atmosférica. Internamente tiene el elemento compresor y él incrementa la presión, disminuye el volumen, sale por una tubería. Ahora bien, esa tubería puede salir a un tanque de almacenamiento, que este tanque hace las veces que un tanque de neumático en sistemas de bombeo. Este compresor va a arrancar para llenar este tanque, llenar de aire comprimido. Y este tanque se va a estar encargando, junto con este otro, de mandar aire a la red. Cuando el tanque ya se desvació, vuelve a arrancar el compresor para volverlo a llenar. El tanque sigue suministrando. Cuando se vuelve a vaciar, vuelve a arrancar el compresor. De tal forma que el compresor no debería permanecer 100% del tiempo encendido. Debería tener pausas de ciclaje de funcionamiento. Bien, una vez que el aire comprimido se descarga, hay una situación. Yo reduje el volumen. Sin embargo, la humedad que venía contenido en un volumen de aire, ahora sigue estando contenido, pero en menos volumen de aire. Pero los gramos de agua siguen siendo los mismos, pero en menos cantidad de aire. Entonces, eso hace que la humedad específica sea demasiado alta. Y puede crearme problemas porque si hay demasiada humedad, me puede corroer las tuberías, me puede arruinar o dañar los puntos de demanda. En caso de máquinas y herramientas, me puede dañar que el aire comprimido llegue muy húmedo. Incluso puede llegar hasta con gotas de agua condensada. Entonces, se recomienda, o así debe ser, que antes de descargar el aire hacia la distribución, pasarlo por otro elemento que se llama secador. Es un secador de aire, que también ya vamos a hablar un poquito más de él más adelante. Y una vez que el aire ya se secó lo más posible, es imposible llevarlo a un secado 100%, pero cuando ya se secó lo más posible, ya lo puedo descargar, ya sea a otro tanque de almacenamiento o descargarlo de un solo a la red de distribución. Bien, en la imagen de arriba tenemos algo similar a lo que tenemos abajo. Tenemos el compresor, agarra el aire de sus alrededores, descarga el aire en menos volumen
pero muy húmedo, y lo paso a este secador. Este seca ese aire, ya tenemos aire comprimido seco, y luego lo pasamos a un tanque de almacenamiento. Y cuando la demanda se abre, pues este tanque suministra aire comprimido a todos estos puntos de demanda. Bien, ¿qué más podemos tener en la red? Podemos tener, pues siempre tenemos que tener un sistema de limpieza. Recordemos que el compresor está tomando aire de los alrededores, y los alrededores pues pueden estar llenos de polvo, partículas suspendidas. Adicional, internamente se puede mezclar con aceites, con cualquier otra sustancia de los elementos mecánicos. Entonces este aire es bueno, o se recomienda pues aplicarle su filtrado, que puede ser filtrado de polvo, partículas suspendidas, aceites. Puede ser este tipo de filtrado. Tenemos por acá. Hace la misma función que cuando filtramos agua en un sistema hidráulico. Bien. Así pues, de forma general, este es un sistema de red de aire comprimido. Luego vamos a encontrar algunas imágenes, ya sea de manuales. Lastimosamente, no hay como un libro, no hay como un libro que nos muestre lo que nosotros vamos a ver en la clase. Sí hay bastante lo que es libros de compresores nada más, manuales técnicos, o libros de limpieza de aire comprimido, o libros de secado de aire comprimido, pero un texto, así como el de aire acondicionado, por ejemplo, de Eduard Pita, pues lastimosamente no lo vamos a poder encontrar. Entonces nos toca, en estudio de aire comprimido, pues disponer de, eh, espérenme que me dicen que tengo a alguien en espera, pero no tengo a nadie en espera ahorita. Si nadie me sale en espera, déjenme contestar en el WhatsApp. Bien. Si no tengo a nadie en espera ahorita. Bien. Vamos a retomar. Entonces nos toca que hacer el estudio de aire comprimido con diversos tipos de manuales, tal vez un manual para compresores y completarlo con otro manual para dimensionamiento de tubería, completarlo con otro manual de limpieza de aire comprimido. Entonces, la presentación tratamos de llevar una secuencia, pero no hay como un libro que nos permita llevar toda esa secuencia tal como lo hace un mecánica de fluidos o un aire acondicionado, refrigeración, y lo mismo pasa con bombas. Si lo ven, pues todos los que yo les transmití fueron PDF de manuales técnicos. Difícilmente hay un texto completo como hay en otras clases. Entonces, hay muchas imágenes que yo he cargado aquí que son de diferentes manuales recopilados por diferentes lados. Bien, vamos a entrar a hablar ahora. Ya hablamos un poco general, ya lo vamos a retomar más adelante de lo que es la red neumática. Pero vamos a retomar ahora los tipos de compresores. Tenemos que hablar un poco sobre los tipos de compresores que podemos tener. Y tenemos ahí una primera clasificación. Es muy similar a bombas, según cómo comprimen el fluido. O podemos decir, según la forma en que se mueve el fluido en el interior del compresor. Podemos tener de dos tipos. Podemos tener compresores de desplazamiento positivo, que es el equivalente a bombas de desplazamiento positivo vistos de forma muy general en primer parcial. Podemos tener reciprocantes, podemos tener rotatorios. Dentro de los rotatorios podemos tener los tipos scroll, tipo tornillos, tipo lóbulos. Y también podemos tener los compresores dinámicos, que este sería el equivalente a la bomba centrífuga. Podemos tener centrífugo, flujo axial, flujo mixto. Bien, estos son los tipos de compresores que podemos tener.
Vamos a ver mejor esos tipos de compresores con imágenes para ir diferenciándolos de mejor forma. Y los primeros pues son los reciprocantes. Y lo que tenemos es un compresor que su trabajo es muy similar a la bomba reciprocante o muy similar a cómo trabaja un motor de combustión interna con un juego de pistones que abren y cierran, van habilitando válvulas de admisión, válvulas de escape y en el proceso pues generan lo que es la compresión del fluido. En este caso puede ser aire, puede ser cualquier otro tipo de gas. Físicamente, pues aquí podemos tener un par de ejemplos de cómo se ven físicamente y algo característico es estas como orejas, que realmente es donde están ubicados los pistones de la parte reciprocante. Tienen un juego de ida y regreso. Bien, estos serían los compresores reciprocantes. Realmente son para baja capacidad, para aplicaciones medianas, pequeñas, como mencioné en algún momento, para llanteras, para cuartos de pintura, limpieza, eh, para industria dental, para pequeñas demandas, talleres de mecanizado, talleres automotrices. Pues en esas aplicaciones podemos tener el compresor reciprocante. Otro tipo de compresor que hemos estado hablando es el scroll. Y es muy, bueno, muy aplicado, muy utilizado en sistemas de refrigeración para comprimir el refrigerante en equipos de aire acondicionado. Pero también pues lo podemos tener para aire comprimido. Y lo que tenemos es pues, bueno, esta es la forma física de este tipo de compresores. En un equipo de aire acondicionado, si nos acercamos al equipo exterior y vemos por la parte de arriba, vamos a ver un elemento cilíndrico, pues el color negro en la mayoría de los casos. Ese es el compresor. Internamente lo que tenemos es, cuando si lo pudiésemos partir, sería como esta imagen o como esta imagen de acá abajo. Y lo que tendríamos por adentro es dos espirales, dos scrolls. Un espiral que puede ser, vamos a ver cuál es el fijo, creo que es el gris oscuro. Tendríamos un espiral adentro de otro espiral, excéntrica, su desarrollo es excéntrico. De tal forma que entre un espiral y el otro se forman estas medialunas. Uno de los espirales es fijo y el otro de los espirales es móvil. Cuando el espiral móvil está girando, esta media luna se va moviendo desde el exterior hacia el interior. Y lo que hace esa media luna es que cuando la espiral está girando, en algún momento esta media luna está abierta y crea una succión tomando fluido, en este caso pues representado con color verde. Y a medida que esa espiral va girando, va moviendo esa media luna hacia el centro. Va moviendo esa media luna hacia el centro. Es decir, que esta sombra color verde en algún momento va a estar en esta media luna completa, donde tengo yo ahorita el cursor. Sigue girando y se va a mover a esta media luna. Sigue girando y se va a mover a esta media luna, que ya vemos que es mucho más pequeña. Luego se mueve a esta media luna hasta que llega completamente al centro. Ahí pues redujo su volumen y en el proceso de reducir volumen pues yo tengo que elevar la presión. Entonces este es un tipo de compresor scroll y físicamente es muy similar a este tipo de compresores. También puede ser como los utilizados en la llantera. Puede ser de ese tipo de compresores. Bien, ahora hablando ya de compresores más grandes, más industriales, más comerciales y más industriales, podemos tener los compresores de tornillo o helicoidales, que en sí lo que tenemos es como, bueno, puede ser un solo tornillo o pueden ser dos tornillos parecidos a un tornillo sin fin o a un tornillo como esos molinos de maíz parecido. Entonces nosotros podemos tener un compresor donde en el interior tenemos ya sea un tornillo o dos tornillos como en este caso. Y lo que hace el compresor es que en cada vez que este tornillo está girando, estos dientes se van moviendo. Bueno, se va moviendo el espacio que forma entre los dientes. Y en ese espacio es que yo voy tomando fluido y lo voy empujando hacia la parte más angosta del tornillo. En un extremo del tornillo, esos espacios son más pequeños y son más angostos.
Entonces lo tomo desde un espacio grande y lo muevo a un espacio pequeño. En ese caso, pues logramos la compresión del fluido. Y eso es pues el compresor tipo de tornillo. Ya son aplicaciones más grandes. Si no me equivoco, creo que similar a este es el compresor de los laboratorios de la universidad. Y no me equivoco, creo que es la misma marca por el color. Bien, aplicaciones más grandes, ya para aplicaciones industriales, para maquilas, textileras, donde tenemos bastante requerimiento de flujo. Pueden ser compresores con motores con variador de frecuencia, para darle un poco mayor de poder trabajar con fluctuaciones y un poco mayor, pues, la eficiencia energética, el consumo. Siempre podemos tener algunos casos algo pequeños, sin embargo, siempre son más grandes que los anteriores que vimos, el tornillo, perdón, el scroll y el reciprocante. Y en el caso de portátiles, donde tenemos pues un motor de combustión, ya no es un motor eléctrico, sino que un motor de combustión. Bien, permítanme. Sí, creo que hay una compañera que no se puede conectar, creo que debe ser por la señal. Porque a mí no me aparece en espera. Bien, esto es tornillo, perdón, compresor de tornillo o, o helicoidal. Y luego tenemos otro tipo de compresor ya mucho más robusto, mucho más industrial, para flujos mucho más grandes y es el equivalente a una bomba centrífuga, pues tiene un rodete muy similar y el proceso de compresión es muy similar a la forma de trabajo del rodete de una bomba centrífuga, visto pues en turbomáquinas, donde se toma en cuenta la dinámica del fluido, los ángulos de entrada, ángulo de salida, velocidad de rotación, todos esos valores pues se toman en cuenta en este tipo de compresor. Entonces, el trabajo es muy similar a una turbomáquina hidráulica. Entonces, podemos ver el rodete, entra por un extremo, por el centro, perdón. En el interior, pues los espacios se reducen, pero con el impulso que da el rodete al girar, pues comprime lo que es el fluido. Algunas imágenes, pues, con solo verlos, podemos ver que son de capacidades en PSI, flujo mucho más altos que los anteriores. Entonces, estos son los tipos de compresores que vamos a ver, solo para repasar un poco, para diferenciarlos. El compresor reciprocante, compresor scroll, compresor de tornillo y el compresor dinámico centrífugo. Bien, bueno, sí, más ya para hacer un par de imágenes. Bien, solo déjenme. Sí. Bien, estos son los tipos de compresores. Realmente de su funcionamiento o cuáles se van a seleccionar, hay que navegar en los manuales, en los catálogos para ver hasta qué capacidades son posibles de trabajar. Y eso nos va a decir a nosotros cuál seleccionar. Nosotros en nuestra aplicación, en nuestro proyecto, podemos tener una demanda de presión y flujo. Entonces nos toca revisar si esos compresores, de repente iniciar con el más pequeño, y ver si tiene la capacidad de suplir mi necesidad. Si no tiene la capacidad, pues pasar al siguiente hasta llegar pues al centrífugo. Pero normalmente en aplicaciones comerciales medianas y pequeñas tenemos reciprocantes y scroll. Y en aplicaciones industriales, comerciales grandes o industriales, o naves industriales, pues tenemos los de tornillo. Hasta la vez, al menos en mi área, no me he encontrado con compresores centrífugos al menos en donde yo he estado involucrado, pero sí de tornillo, reciprocantes y scroll. Perdón. Bien, entonces, hablando ahora de lo que estábamos mencionando, de que para seleccionar un compresor necesitamos conocer presión y flujo, pues vamos a hablar un poco de ello. Podemos tener tres conceptos en cuanto a presión. Podemos tener
dos conceptos de presión. Presión de trabajo, que sería pues la presión que yo necesito en los puntos de demanda. ¿Cuál es la presión que necesitan mis máquinas, mis válvulas, mis requerimientos en los puntos donde yo estoy entregando el fluido? Luego está la presión del compresor, que sería la presión de descarga, la presión de la capacidad de compresión que debe tener el compresor, que en sí pues sería la presión de trabajo del sistema más las pérdidas. Entonces, si yo necesito una presión de trabajo de 100 PSI en el punto más lejano y tengo 10 PSI de pérdida, entonces mi compresor debe proveer mínimo 110 PSI. Entonces, eso es un par de conceptos que tenemos. Y el flujo, pues sería cuánto volumen vamos a comprimir en un determinado tiempo. Pies cúbicos por minuto, metros cúbicos por hora, dependiendo de cómo lo estemos midiendo. Bien, en el caso del flujo, aquí sí vamos a tener que detenernos un poco. La presión es fácil de interpretar. Si yo tomo, digamos, hablando de presión manométrica, aire a 0 PSI, y yo necesito en la descarga 100 PSI, pues el aumento de presión son 100 PSI. Eso pues es fácil de interpretar. Es cuánta presión aumenta el compresor. Pero cuando ya hablamos de flujo, hay que tener una diferencia. Cuando es bombas, cuando hablábamos de galones por minuto, no interesaba si esos galones por minuto era antes de la bomba o después de la bomba. ¿Por qué? Porque el fluido es incompresible. En el caso del fluido del agua es incompresible y el flujo es el mismo antes y después. Con un compresor no podemos hacer eso, porque recordemos que el compresor reduce volumen. Y aunque yo tenga un volumen de entrada, el volumen de salida va a ser diferente. Entonces, ¿cómo mido el volumen? Imaginemos que yo puedo tener, por decir un valor, 1000 pies cúbicos en entrada por minuto. Pero dependiendo a qué presión le elevo, la presión en la salida pueden ser 500 pies cúbicos, pueden ser 200 pies cúbicos, pueden ser 50 pies cúbicos. Entonces, ¿cómo lo mido? ¿Cuál va a ser mi punto de referencia para medir el flujo de un compresor? Bien, el flujo de un compresor se mide contando cuánto aire puede tomar y hasta cuánto lo puede comprimir. Es decir, si a mí me dicen un compresor de 1000 pies cúbicos, me están diciendo que ese compresor tiene la capacidad de tomar 1000 pies cúbicos, pero me falta un dato. ¿Hasta qué presión? Entonces, para mí definir un compresor, tengo que decir, es un compresor con una capacidad de 1000 pies cúbicos a 100 PSI. ¿Pero qué significa? Significa que tiene la capacidad de tomar 1000 pies cúbicos del exterior y comprimirlos hasta 100 PSI. No me está diciendo que en la salida hay 1000 pies cúbicos. Me está diciendo que tiene la capacidad de tomar 1000 pies cúbicos de los alrededores y comprimirlo hasta 100 PSI. De esa forma, si este compresor me dicen a mí 1000 pies cúbicos a 50 PSI, significa que tiene la capacidad de tomar 1000 pies cúbicos y comprimirlos hasta 50 PSI. En sí tendría menos capacidad que el anterior, aunque el flujo que puede tomar es el mismo, pero lo puede comprimir a menor presión que el anterior. Bien, entonces, siempre que nosotros hablemos de flujo, va a ser flujo tomado del exterior comprimido hasta una cierta cantidad de PSI. Y eso hay que tomarlo en cuenta. Y por eso en algunos manuales o en algunos requerimientos de máquinas y herramientas que ocupan aire comprimido, no me dicen directamente CFM o pies cúbicos. Me dicen a veces SCFM, agregando una S antes de la abreviación de pies cúbicos por minuto. O una N. ¿Qué es lo que significa? Ya sabemos que si me dan CFM, SCFM o NCFM, en un compresor me están diciendo pies cúbicos por minuto que yo puedo tomar de los alrededores. Pero si me agregan una S, esto lo que significa es que estoy tomando pies cúbicos de los alrededores, pero me están agregando una condición que tiene este aire a los alrededores. O me están diciendo a qué condiciones está tomando.
Si me agregan una S, significa que están tomando pies cúbicos por minuto a condiciones estándar. ¿Y cuáles son las condiciones estándar? Pues una presión atmosférica absoluta de 14.69 y una temperatura de 108 grados Fahrenheit. Y si me dicen NCFM, son pies cúbicos por minuto, pero a condiciones normales. Y es también presión atmosférica absoluta, pero una temperatura de 32 grados Fahrenheit. Entonces, ese es el concepto de pies cúbicos o flujo en un compresor. La capacidad de un compresor se mide por la cantidad de aire que puedo tomar de los alrededores y comprimirlo a una cierta cantidad de PSI. No es el flujo que puede descargar, es cuánto aire toma de sus alrededores. Entonces, si a mí una máquina herramienta me dice que ocupa 10 SCFM, quiere decir que esa máquina va a tomar 10 CFM que comprimió el compresor hasta 100 PSI a condiciones estándar. Entonces, eso significa. Bien, eso en cuanto a flujo. Bien, hace un momento, y creo que con esto terminaríamos por hoy. Sí, por esto terminaríamos por hoy. Hace un momento hablamos que en el proceso, bueno, voy a regresar, de tomar 1000 pies cúbicos y comprimirlos hasta 100 PSI, lo que yo hago es reducir ese volumen. Y puede ser que estos 1000 pies cúbicos se conviertan en 10 pies cúbicos, realmente. Pero la cantidad de agua que tenía el aire en la entrada sigue siendo la cantidad de agua que yo tengo en la salida. Y esa cantidad de agua en menos volumen puede pasar que sea demasiada, que no se puede contener y empiece a condensar. Si empieza a condensar, me va a dañar toda la tubería, me va a dañar válvulas, me puede crear olas en el interior de las tuberías, golpe de ariete, me puede dañar las máquinas y herramientas que necesitan trabajar con aire seco. Bien, entonces, lo que se hace es que antes de enviar, a almacenarlo o a distribuirlo, nosotros debemos pasar por un proceso intermedio, que es la deshumidificación del aire comprimido. Y es pues reducir su cantidad de agua en el aire, cantidad de agua de gramos por kilogramos de aire seco. Bien, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar? Vamos a utilizar un secador. Pero el secador para poder enfriar, perdón, para poder secar el aire, tal vez lo primero que se nos pueda ocurrir es calentar el aire para secarlo. Pero en ese caso, eso es lo que nosotros hacemos cuando queremos tal vez al aire ambiente secar algo. Pero aquí no, aquí lo que nosotros queremos es secar el aire, eliminar humedad. Algunos de los conceptos que nosotros vimos en termodinámica al final, en el último parcial, y en aire acondicionado es la parte de filtrometría, pero había un concepto donde hablábamos de la capacidad de contener agua del aire, y esta es la humedad relativa. Si yo tengo una humedad relativa de 100%, el aire no tiene capacidad de contener humedad, y lo que va a pasar es que el exceso de humedad se va a condensar y hay que evacuarlo. Si yo tengo 50% de humedad, el aire puede absorber agua y no la puedo eliminar porque también está absorbiendo. Entonces, cuando el aire comprimido sale del compresor, sale con una humedad posiblemente relativa, hablando de humedad relativa, de un 30%. Pero si yo le quiero eliminar agua, ¿cómo se lo voy a eliminar si más bien me va a absorber agua? También uno de los conceptos que vimos en aire, bueno, lo que se ve en aire es que la humedad relativa, entre más caliente está el aire, más bajo es. Entre más frío está, más alto es. Es decir, que el aire, entre más frío está, menos capacidad de contener agua. Y entre más caliente está, más capacidad tiene de absorber agua. Entonces, si yo el aire comprimido lo caliento, también le voy a dar más capacidad de absorber agua y eso es lo que yo no quiero. Entonces, tengo que hacer lo contrario, enfriarlo. Y para enfriarlo, al enfriarlo, mejor dicho, yo le quito capacidad de absorber agua.
Entonces, si yo le quito capacidad de absorber agua, más bien el agua va a empezar a condensarse porque no tiene capacidad de contener agua. Empieza a condensarse y eso es lo que yo busco con un deshumidificador. Realmente lo que yo tengo es un sistema de, podríamos decir, de aire acondicionado. El aire caliente que sale del compresor lo paso a través de un circuito de refrigeración, intercambia calor con un líquido refrigerante, el aire se enfría, el refrigerante se evapora, y el aire enfriarse pierde capacidad de mantener esa humedad que yo quiero eliminar. Entonces lo que va a pasar es que se va a condensar y debo botar esa agua como un drenaje, como un condensado, similar a los equipos de aire acondicionado. Y luego el aire ya sale hacia el almacenamiento, red de distribución, pues ya sale más seco, con menos humedad. Quizás sea un poco confuso porque yo quiero eliminar humedad, pero estoy hablando de aumentar la humedad relativa. Pues ahí sí tenemos que tener muy presentes los conceptos aprendidos de aire y termodinámica, que hay dos humedades, la humedad específica y la humedad relativa. La humedad relativa es la capacidad de almacenar agua o absorber agua del aire. Y la humedad específica es la cantidad de agua que yo tengo y esa es la que yo quiero eliminar. Entonces yo quiero bajar la humedad específica, pero tengo que llevar la humedad relativa al 100%. Pues ahí, pues de tarea, repasar un poco para comprender por qué yo hablo de que tengo que aumentar la humedad relativa al 100% para poder bajar la humedad específica. Bien, entonces, bueno, ya por hoy pues, creo que estamos bien. Una 4:47 pregunta ya. ahí con ¿Sí? respecto a este tema. La vez pasada, al menos a mí en mi empresa, tuvimos, o bueno, nos mandaron a pagar ese tipo de maquinaria y vimos que estaban los secadores y como usted dice, los compresores. Y pues no sabíamos en realidad cuál era el orden de apagado que deberían de llevar o si es necesario hacer un procedimiento para eso. Entonces ahí Bueno, quedamos con esa duda. el compresor debería traer su secuencia interna, que al darle off, él debería empezar a apagar pues, el secador y el compresor. Si se apaga primero el secador, no es que se va a dañar el equipo. Lo que va a pasar es que pues, voy a estar mandando aire comprimido húmedo. Eso es lo que puede pasar, pero si solo transcurre unos minutos entre apagar el secador y el compresor, no debería haber algún problema. El problema es si apago el secador y dejo pasar mucho tiempo, porque voy a estar mandando aire comprimido húmedo, eh, mandándolo a la red o al almacenamiento y crear demasiada humedad. Imagino que si lo tuvieran que hacer manuales porque la secuencia del compresor, su tarjeta, pues no, de alguna forma no estaba mandando a apagar al secador. Pero no debería haber ningún tipo de problema. Ahora bien, si se apaga primero el compresor y después el secador, si el control del secador no está bien, este puede seguir trabajando. Y si el secador sigue trabajando sin que haya paso de aire, no va a tener que enfriar. Y puede tener similar problema a cuando yo tengo un aire acondicionado trabajando sin tener que enfriar. La temperatura del compresor va a querer seguir sacando calor. Puede llegar a que congele la parte del evaporador. Sí pasa demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces, yo diría que debería apagarse primero el secador para asegurarme que el circuito de refrigeración no siga trabajando sin aire comprimido, sin tener que enfriar y evitar que el evaporador pues pudiese congelarse. Esa parte es la que miraría. Sí, sí, entendido. Bien, algo más, si no, pues nos vemos mañana. Bien, entonces nos vemos mañana siempre a las 4 de la tarde. Está bien, ingeniero. Buenas Gracias. tardes. Buenas Bueno. tardes a todos. Bueno, buenas tardes.